El Beat Astral. Hola, yo soy Caroline Meloni. Bienvenidos a El Beat Astral. El Beat Astral. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Beat Astral. Esta semana les vamos a platicar de la energía planetaria de Júpiter. Hola, bienvenidos nuevamente al Beat Astral. Ya estamos de regreso, muy contentos. Se nos atravesaron las fiestas decembrinas y no habíamos podido conectar y no habíamos podido grabar. Y me parece mágico, espacial, que este nuevo episodio, el primero del 2022, sea de Júpiter. Júpiter va a tener una participación importante en este año, lo van a sentir de muchas formas en su vida. Y entonces hoy les vamos a platicar de la energía planetaria de Júpiter. Y nuestro invitado el día de hoy es Rodrigo Mantilla, que es alguien que conozco hace tiempo, lo conozco de vista, no había platicado tanto con él, o sea, habíamos cruzado algunas pocas palabras, nos identificábamos mutuamente, pero ya. Y él tiene una empresa, es una agencia de marketing y tiene también en su... también se dedica un poco a dar terapias con geometría sagrada y tiene una historia muy interesante y es por lo que lo invité a El Beat Astral esta tarde. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias, Caro, por la invitación y muy contento de estar aquí. No, pues un placer, gracias por aceptar. Te voy a platicar un poquito de Júpiter, de la energía de Júpiter, de qué va, y poco a poco me gustaría que lo fuéramos aterrizando a cómo esto se ve en tu historia y cómo esto se ve en tu vida, porque las personas que están a tu alrededor lo perciben y lo perciben fácilmente, pero a lo mejor tú no lo percibes tanto, aunque yo sé que ya has tenido algunos acercamientos ahí con tu carta astral y que ya más o menos sabes cuáles son las posiciones de los planetas que tienes, y etcétera. Bueno, todos tenemos todos los planetas, pero como las posiciones, ¿no? Júpiter, si en episodios anteriores les he hablado de que la energía de por ejemplo, Neptuno se me hace súper grande o Saturno se me hace súper grande, la de Júpiter, así, no tiene límite, es el planeta más grande, de hecho, desde nuestra perspectiva, es el planeta que se ve más grande de todos. Júpiter rige a Sagitario, y hay algunas también corrientes astrológicas que dicen que rige a Piscis. Júpiter es el planeta de la expansión, del crecimiento, de la buena fortuna, es como el súper buena onda de los planetas y tiene como esta energía de tanta como abundancia, como tanta buena fortuna, tanto optimismo, que entonces casi como que todo lo que toca ocurre como con facilidad o crece fácilmente. Júpiter también habla, por ejemplo, de religión, de filosofía, de temas como pues sí, filosofía, visión, filosofía de vida, qué es eso en lo que crees. Júpiter también habla de estudios superiores y de viajes largos, porque en estos espacios es justo donde tu filosofía crece, donde se expande tu mente, donde se expande tu conciencia. Júpiter habla de creatividad, de opulencia, de conciencia, y en energía baja, pues son excesos, por ejemplo, habla de abusos, por ejemplo, de pues, sustancias o de abusos contigo mismo. En energía baja también habla de poca conexión espiritual, porque si no estás conectado con la energía disponible, pues entonces como que las cosas no ocurren con facilidad. Júpiter está relacionado al jueves, al día de la semana jueves, y entonces, por ejemplo, este es un tip que Diana Sardas me enseñó cuando estaba estudiando. Dado que es el planeta de la expansión, del crecimiento, de la abundancia y la buena fortuna, el jueves es un gran día para hacer tus pagos. O sea, ¿sabes? Como de que pagas tus servicios o de que pagas la renta o de que haces pagos, porque la energía del dinero es energía que queremos que crezca, que queremos que se expanda, que queremos que traiga más. Entonces, agenden sus pagos el jueves, amigos.
Y otra cosa interesante es que Júpiter se tarda como casi un año en cada signo. Entonces, esto quiere decir que se tarda casi 12 años en darle toda la vuelta al Sol y es donde sientes, por ejemplo, cambios en este sentido o como el crecimiento, como la expansión que se libera, ¿no? Después de 12 años, que es donde vuelve a estar en la posición en la que estuvo cuando naciste. Cuéntame, Rodrigo, si tú sabes en qué posición tienes a Júpiter en tu carta. Júpiter lo tengo en Escorpión, en la casa 8. En la casa 8. Escorpio, en la casa 8. Y eso, o sea, en episodios anteriores no lo hemos ligado tanto, pero por ejemplo, lo que al momento de interpretar una carta lo que haces es conectar las diferentes energías. Entonces, Júpiter, que es el planeta de la expansión y del crecimiento, en Escorpio, que habla de transformación, que habla de intensidad, que habla de sentir profundamente, que en energía baja es, por ejemplo, mucho control, ¿sabes? Pues entonces eso se te puede ir fácilmente de las manos, aunque no te des cuenta. Se ve diferente en la vida de cada uno de nosotros, porque, por ejemplo, para mí Júpiter está en Piscis, pero está en casa número 1. Y entonces ahí, o sea, imagínate, casa número 1 habla de mi personalidad, de mi cuerpo físico, de salud en general, ¿no? Es el yo. Júpiter, que es el planeta del crecimiento y la expansión, o sea, si yo me desequilibro, y eso es algo que sí es un indicador importante para mí, comienzo a subir de peso, así, ya, rapidísimo. Y hasta eso influye, o sea, o sea, como pareciera que no, pero hasta en eso se puede ver en nuestra vida. Y con esto tampoco estoy diciendo que le echemos la culpa a los astros y a los planetas de que estemos engordando, pero sí que son indicadores de que algo está ocurriendo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? No, tiene mucho sentido. De hecho, en una de las áreas donde puedo ser, no soy muy controlador, salvo en lo que tiene que ver con trabajo, con mis proyectos. Entonces puedo ser muy relajado de un lado, pero en lo que tiene que ver con todas esas cosas, sí puedo ser muy controlador y me frustra mucho no tener el control de las cosas. Claro, y además que casa número 8 también tiene que ver con eso. Casa número 8 habla de esas cosas que de repente nos hacen sentir como vulnerables. Por ejemplo, finanzas, por ejemplo, sexualidad, por ejemplo, temas, por ejemplo, de herencia o de impuestos, y pues también habla de la transformación. Entonces, voltear a ver esas cosas en nuestra vida, lo que hace pues es que las reconozcamos y entonces les demos luz, pero es incómodo todo ese proceso. Y al tener Júpiter en esa casa, seguramente, como Júpiter, lo que te decía, habla también, por ejemplo, son como seekers, es una energía de seeker, como de que está buscando, ¿no? Buscador de la verdad, busca filosofías nuevas, etcétera. Entonces, tal vez a ti te da como mucha curiosidad todos esos temas, ¿no? Por ejemplo, de tu empresa, te clavas, quieres tener el control y entonces ahí es cuando mezclas, cuando se conectan las energías. ¿Te has sentido? Sí, y realmente Júpiter yo en donde sí lo he visto mucho en esa casa es en todo el tema económico de proyectos, lo que tiene que ver con dinero. La verdad es que lo tengo procesado de una manera desde chavo, muy relajada, y entendí que, bueno, es una energía más y entre más confianza tengas que va a suceder, bueno, ahora sí que la abundancia ahí está, solo es vibrar en esa sintonía. Entonces, en ese sentido, bueno, siempre todo ha fluido de manera muy favorable. Donde sí he sido seeker toda la vida es en el tema espiritual. Totalmente, totalmente. Por eso te digo, sí se ve claramente Júpiter en tu vida. Cuéntanos un poquito de tu camino, o sea, primero, de tu camino en los negocios, cómo ha ocurrido eso y cómo ha ido creciendo, porque además, pues es importante. O sea, yo me acuerdo que en el contexto en el que tú y yo como que nos conocimos, sí era como de, pues es que él tiene una empresa súper grande, pues es que él tiene, ¿sabes? Como haces cosas grandes y esta parte como del crecimiento y la expansión se ve fácilmente, digamos, en 3D, como de forma terrenal, de forma tangible. Y después, cuéntanos también un poquito de lo que ha sido tu camino espiritual y cómo ha sido esa búsqueda y cómo eso también te ha llevado justo a tu propio crecimiento y expansión. Ok, primero en cuanto a empresas, tengo actualmente 2 empresas.
una de ellas, la primera, la abrí junto con mis socios en el 2009. En esta sí fue un crecimiento muy rápido. Pasamos de ser 7 personas cuando la abrimos a un punto clímax antes de pandemia, 108, 110 personas. Después de pandemia, ahorita los números han de ir en 70, 80 personas, porque hubo muchas bajas de manera natural. Y en el 2017 abrí una agencia de marketing digital. Esta con un enfoque, sí buscando expansión, pero no en número de personas, sino más hacer una agencia boutique, pero con proyectos mucho más seleccionados. Mucho más exclusivos, pero también que te dan una exponencialidad diferente. Sí, y ahí es donde empecé a buscar no solo el trabajo por trabajo, sino también el gusto por el trabajo. Digo, la primera apuesta, y esa empresa que le agradezco mucho, y no está mal, la apuesta, digamos, es el volumen, sí hacerse pues vive del volumen, proyectos, cuentas, etcétera, pero la agencia, para mí la visión fue seleccionar los proyectos que me nutran, que me dé gusto llevar en el día a día, más como agencia boutique. Y también esto porque obviamente teniendo ya una empresa previa, no dispongo de tanto tiempo. Entonces el tiempo que le voy a dedicar a la segunda tiene que ser de calidad y no en volumen. Esa la abrimos desde el 2017. Pero fíjate, para tú tener como, perdón que te interrumpa, para tú tener como este conocimiento y este aprendizaje, sí tuviste que, o sea, parar y echarte el clavado en todo eso que de repente es incómodo. Muchas veces cuando abrimos negocios es como casi a quemarropa, como en caliente y un poquito como va avanzando y entonces la operación te consume y de repente ya estás así como en mil cosas. Pero, y cuántas empresas no hay que no voltean a ver justamente la parte de la administración, la parte de los impuestos, la parte de las finanzas, Yo soy ¿no? de esas. Yo soy de esas. La verdad es que en todas mis experiencias que he tenido abriendo proyectos, he sido de la teoría de que hay que aventarse como gorda en tobogán. Obviamente, o sea, aventarte a lo grande, porque si empiezas chiquito, te ves chiquito. De hecho, eso es súper Júpiter. De hecho, bueno, la primera empresa fue así, aventarse a lo grande. Obviamente, ahí obtuve muchísimos conocimientos sobre, ok, está padre ser grande, pero tiene sus pros y sus contras, y su contra principal se vuelve un monstruo muy difícil de mantener, y no solo en el tema económico, en el tema energético, en el tema atención, tiempo, y si quiero hacer otras cosas, necesito bajarlo un poco. La agencia de marketing que abrimos lanzamos agencia y plataforma y un producto muy padre que teníamos en un par de años que tuvimos, en el 2017 al 19. Y bueno, lo lanzamos en grande. Gran fiesta, gran todo, porque obviamente es como veas el proyecto y si lo quieres ver grande, aviéntate en grande. Sí, hay que tomarse el tiempo para arreglar temas financieros, contables, muchas cosas. En lo personal siempre lo he ido haciendo ya sobre la marcha o ya encarregado. Porque Pero no es algo que evitas. no es algo que evito, y a lo mejor a lo mejor hay quien puede pensar, oye, es que primero tienes que tener planeado eso, pero realmente, voy a poner un ejemplo. Mi mejor amigo está por abrir su proyecto y su empresa. Es Capricornio. Entonces lleva una semana, bueno, lleva varias semanas de sesión de coaching de cómo, de planeación de la empresa que todavía no abre ni nada. Pero él seguro ya quiere tener como sus próximos 5 años proyectados, así, cada Exacto, mes. exacto, que no está mal, pero yo eso, oye, en lo que estás, en lo que estás aquí haciendo todo tu planning y todo eso que está muy bonito, te va a dar la vida y ya lo que quieres saber ya ni siquiera va a ser vigente, ya aviéntate como Gordon Tobogán, ¿no? Es el consejo. Digo, entiendo la parte estructurada y que es muy buena y que tiene su beneficio, pero pues, lo que he aprendido es que hay que buscar un sano equilibrio.
Mi socio en la agencia de marketing también tiene esa energía Capricornio, hablando de estructura y todo eso. Entonces, con mi forma de ser, de aventarte como gordo en tobogán, de todo eso, obviamente se crispa todo el pelo y, todo el tiempo, pero entiendo también su parte de necesidad de tener estructura, control en ciertas cosas y demás. Y algo que hemos aprendido a manejar es, bueno, hay que tomar lo bueno de uno y de otro. Sí, agarrar, Total. así aventarte con ese ímpetu, con ahora sí que del tamaño que tú veas tu proyecto es que los demás lo van a ver, del tamaño que tú lo puedas proyectar es del tamaño que se va a hacer, pero de alguna manera tomarse el tiempo para estructurar y poner orden. Sí, totalmente. O sea, sí, sí, no estoy diciendo como que haya un camino específico, ¿no? Pero sí como la facilidad con la Ajá. que ocurre, No hay ¿no? camino específico, pero yo sí te puedo decir que a mí sí me ha funcionado el aventarme así. Y yo sí he visto mucha gente que se queda en esa planeación de manera perpetua y planea y no sucede nada. No digo que sea en todos los casos, pero sí creo que está hablando de la energía de Júpiter y todo eso. Esto es una energía muy propicia para crear nuevos proyectos y hay que tomarla aunque dé miedo. Totalmente. Sí, sí, o sea, es algo como súper importante esto que dices de, pues sí, te avientas y vas a lo grande porque vas con todo. Entonces, sí, como esta facilidad, te digo, con la que pues te avientas y ocurre y vive naturalmente. Algo súper importante y clave que dijiste hace un momento es que en la medida en la que tomas acción o como que das el paso, pues también se va fortaleciendo como este músculo interno, ¿no? Y como este creer en ti que justamente te da también la fuerza para seguir. Que si te quedas en la perpetua planeación, Claro, pues difícilmente vas a conseguir, ¿no? así es. Cuéntanos ahora de tu despertar y de tu camino de espiritualidad y conciencia, porque creo que ahí también has hecho como muchas cosas, has dado pasos como muy importantes y tiene también todo que ver con esta energía Júpiter, ¿sabes? Que además fluye naturalmente en ti porque tu sol está en Sagitario. Y dijimos hace un momento que Júpiter rige a Sagitario, ¿cierto? Y tengo a Júpiter en Escorpión y tengo mi luna en Piscis, entonces ahí te encargo. Sí, Ok, pues entendible. mi familia es o era católica. Eh, Mi abuelita sí era de las de ir a misa, mi mamá un poco ya no tanto, sí nos llevaba y demás. Nunca comulgué con el catolicismo, no fue algo que me gustara, algo que era por pura imposición o yo lo veía así. Uh-huh. Lo respeto, pero ahora sí que nunca me atrapó, ¿ok? Siempre fui muy sensible a la energía de los demás, a las emociones de los demás. Okay, Entonces, sí. eso no me ayudaba al ver ciertas personas, desde parientes, tíos, abuelo, o gente que ves muy arraigada a su religión, a su todo, y yo sentir ciertas emociones o cosas muy feas que sentían. Entonces yo decía, a ver, cómo esto no me hace congruencia lo que dice con lo que estoy sintiendo de esa persona, cosas feas, pero ese era como mi trip de chiquito sin entender que yo simplemente estaba siendo empático con lo que ellos sentían y demás. Claro, tú solamente Eh, percibías. sí, percibía y me quedé una buena etapa de mi vida percibiendo. En, eh, en algún momento bloqueé casi toda mi infancia por percibir muchas cosas, percibía algunos seres, cosas, demonios, de todo, y tenía muy bloqueada mi infancia, como la tenía toda bloqueada hasta los 9 años, y la he ido desbloqueando, ya hice varios procesos, cosas para ir desbloqueando y entender el por qué la tenía bloqueada. Ahorita no tengo ya ningún tema con esos bloqueos. Y llegando a la Ciudad de México, porque yo viví en Cuernavaca, recién llegué en el 2000, ¿Mm? empecé, una tía se metió a un curso de budismo de Casa Tibet. Mm. Me dijo, está padrísimo, me metí, lo tomé y empecé a tomar clases continuas. Estuve ahí como 4 o 5 años tomando clases continuas y dije, me gusta mucho, me gusta el tema, la doctrina budista.
sin que estuviera del todo, digamos, sí, pero sí, o sea, me faltaba algo, sin que estuviera así como del todo ahí en casa. Sí me gustaba, si en ese momento de todas las religiones posibles o existentes, yo decía, ah, bueno, si me he considerado en alguna religión, pues digo budismo, porque era la con la que más me familiarizaba, pero siempre hubo algo que me faltaba. Y no es que esté mal el budismo, es que algo que entendí mucho tiempo después en esta búsqueda es también las religiones se han ido creando por cuestiones geográficas. El budismo el budismo tibetano específicamente era una doctrina, una forma de vida para el Tíbet, donde la altura es muy elevada, donde tienes que buscar propiciar un ritmo de vida menos acelerado, respirar más lento, tener más oxígeno. Entonces muchas doctrinas se crearon por necesidades físicas, fisiológicas, geográficas, y eso es algo que nunca entendemos, y no es lo mismo alguien que pueda vivir en un lugar con nieve o en una altura muy elevada, o etcétera. Entonces, hay una parte del budismo que es muy rígida, no digo que esté mal, ha funcionado para mucha gente y no por algo lleva miles de años, pero para mí yo me sentía como me falta algo. Pero creo que siempre me ha faltado ese algo en todo lo que he estudiado. Pero Porque me creo que es gusta. como esta sensación, como, perdón, como esta búsqueda constante que naturalmente vive en ti, ¿sabes? Exacto, exacto. Y del budismo, digo, me encanta. A la fecha sigo leyendo muchas cosas, hay muchas cosas que sigo practicando, meditación y demás, pero yo, bueno, seguí en mi búsqueda de cosas. Tuve, después de esa etapa, por alguna razón de la vida, tuve un bloqueo como de 3 años. Empecé con un psiquiatra por X o Y razón, entonces ya sabes, típico que te recetan, ay, no puedes dormir, toma tu antipsicótico para dormir, esto, aquello. Entonces para mí ese es como, lo recuerdo en mi época como una época de apagón, o sea, como 3 años, 2 años, que no me interesaba nada en ese sentido espiritual, hasta que por alguna razón empezaron a realizar ciertas cosas. De hecho, en ese inter que estaba, que en ese inter fue donde seguramente ahí nos conocimos. Mi siguiente momento de despertar justo fue una amiga me invitó a un retiro para hacer ayahuasca. Había escuchado ayahuasca, había escuchado por gente muy fanática, que ya sabes que como en todo lo peor es al menos para mí es el fanatismo, porque lejos de convencerte, bueno, te alejan. Yo tenía una tía que siempre me quería meter la ayahuasca hasta por las orejas, y siempre me quería meter la geometría sagrada hasta por las orejas también. Obviamente ninguna le entré, luego también mi papá, luego tal, bueno, ya sabes, todo el mundo, ¿no? También no es tu momento, pero esta amiga ya por ahí del 2018 me invita, 2018 me invita a hacer un retiro de ayahuasca. Órale, va. Entonces estuvo muy padre, es una introspección muy profunda, muy intensa, y ahí fue el mensaje principal, fue quítate las pastillas, etcétera, ¿no? Y a raíz de que me quité pastillas, digo, fue casi de golpe, pero con una terapia alternativa para que no hubiera ni daño ni nada, fue que me empecé a meter y a reconectar otra vez con mi espiritualidad. Pero fíjate, en eso, todo ese periodo que cuentas es energía baja de Júpiter. Es como sí, la poca conexión espiritual, como el abuso, como los excesos, no porque, o sea, no quiero decir que hayas pasado días drogado, ¿sabes? Pero al final del día, pues sí hay como cierto abuso. No, es que te voy a decir algo. Tiene mucho sentido ahí. Más que abuso en cantidad, yo lo que veo hoy en día Sí, no en cantidad. es el propósito con el que haces las cosas. Entonces puede que no abuses, si te vayas una sola fiesta, un solo fin de semana, pero si tu propósito es evadir tu realidad, estás abusando. Pero puedes estar 20 fiestas, 20 días de fiesta, pero si tienes algún propósito que estés cumpliendo, no estás abusando. Y puede resultar expansivo, o Exacto. sea, puedes crecer en esos momentos como casi como si te fueras a un retiro. Exacto, no, totalmente, y así me pasa hoy en día. Y justo
No lo había asociado nunca con energía baja de Júpiter, pero ahorita que lo mencionas, qué curioso, porque de tener una racha muy positiva, por ejemplo, en el trabajo, en dinero, en mis finanzas, en todo, que como buen Sagitario, obviamente me encantan todos los memes de compras, de por qué me quedo sin comprar, porque así soy, o sea, si me gusta algo, no planeo mucho mi gasto y ahí me aviento, ¿no? Como gran tobogán. Pero siempre he sabido fluir muy bien. Pero en esta temporada en esto que me desconecté muchísimo de mi espiritualidad. Llegué a un punto crítico en finanzas como nunca había sentido en mi vida, o al menos no había sentido desde que me independicé. O sea, nunca había sentido ese momento crítico, proyectos se me estaban cayendo, etcétera. Y fue como mágico en el momento en que, literal, dejo pastillas para dormir, todo eso, todo lo que me tenía, ahora sí que todo, eh, tenía, bueno, toda la medicación que tenía, la dejo y en un lapso de 6 meses, bueno, toda mi vida se transformó en todos los sentidos. Y los proyectos, todo empezó a fluir nuevamente de una manera bárbara, así como y ahora de dónde el dinero que no llegaba empezó a llegar, todo. Y todo se reacomodó en medida que me reconecté con mi espiritualidad. Fíjate, qué interesante eso. Y eso también es como mucho de la energía de Júpiter. O sea, pareciera que lo terrenal o lo material o lo que vivimos como en nuestra cotidianidad no está conectado y entonces de repente hacemos estos ejercicios como de, bueno, quiero conectar con abundancia, y entonces tomo el reto de abundancia, pero sí lo seguimos como disociando, como si fuera una vida en la que hago el reto de la abundancia y otra vida en la que voy a mi oficina y soy contadora, ¿no? Claro. Y pues está súper conectado. Se puede ver fácilmente en tu historia, o sea, en la medida en la que estás más conectado es en la medida también en la que creces más. Sí, total. O sea, total, y no me había dado cuenta. Y desde esa época, me gusta la fiesta. De hecho, la agencia de marketing nació como una plataforma de música electrónica. Primero fue abrir una plataforma de música electrónica, ir a cubrir festivales. De ahí que empezamos a hacernos de contactos, cosas, marcas, etcétera. Empezamos a armar proyectos, lanzamos productos interesantes. O sea, la fiesta sí me gusta, pero también en el tema fiesta, digo, hablamos del tema espiritual, hablamos del tema digamos, de propósito, pues en el tema de fiesta y de abuso y de todo eso, también he podido ver, es impresionante cómo hace la diferencia el que a tu fiesta, a tu momento de diversión, a tu lo que sea, le pongas propósito. Y el propósito puede ser, literal, puede ser divertirme. Pero es que Pero, totalmente. pero que se cumpla ese propósito, porque vas a estar cuidando que se cumpla. Y así, en el momento en que te dejas de divertir, ya acabé de estar, tan tan, adiós. Sí, o sea, piénsenlo, ¿cuántas veces han ido a un festival de música o a un concierto y van más porque van sus amigos que por otra cosa? Y entonces, ¿cómo se la pasan cuando van así porque van sus amigos o versus cuando van porque de verdad quieren ir a ver a algún artista, alguna banda, o lo disfrutan, no importa quién sea, o sea, no importa si es electrónico o ranchero o reggaetón, pero también un poco es como quitarle esos juicios. Muchas veces, perdón que nada más voy a terminar la idea, pero muchas veces también cuando llegan a mí para sesiones, por ejemplo, de cartas natales o de canalización, llegan con esa pregunta como de propósito y a veces es como pues, experimentar la sensorialidad de la tercera dimensión, lo que sea que eso signifique, y a lo mejor eso es ir y comerte el taco de canasta, ¿sabes? No, claro. Y algo increíble es, incluso puedes estar de fiesta y no sé, los famosos afters. Te vas de festival o te vas de antro, o te vas lo que sea y luego, hey, vamos de after. El que tú le pongas propósito, no importa si te metes o no te metes algo, si tomas o no tomas algo, el que le pongas un propósito hace toda la diferencia, porque muchas veces la gente se reúne nada más por no estar sola, por querer alargarlo o no terminar la fiesta, por no querer regresar o que se acabe un momento divertido, pero que tú le pongas propósito es conectarte con, oye, también se vale literal, solo me quiero divertir o experimentar o esto, porque a fin de cuentas, nosotros si estamos viviendo en este planeta y si el universo se expande es para experimentar, no estamos nosotros ajenos a esa experimentación. Pero
cuando no lo, desafortunadamente muchas veces traemos más el chip de por evadir y que no se termine algo, porque no quiero que sea lunes, porque no quiero regresar a mi casa solo. Ahí es donde se convierte en abuso, creo yo. Totalmente, y porque parte pues desde un vacío, más que desde una, es una palabra que yo inventé, o no sé si exista, desde una completitud. No lo he oído, pero te entiendo. O sea, pues sí, desde quién eres completamente, ¿sabes? Y que sea en, pues sí, como en gozo. Creo que eso también es mucho de lo que nos viene a enseñar Júpiter. Al final del día, Júpiter en la mitología está relacionado con Zeus, y Zeus es el papá de todos los dioses, y por eso es como tan grande y por eso es como tan expansivo. Pero si lo que venimos a hacer es a experimentar, pues ¿por qué no lo experimentaríamos todo, pero con plena conciencia? ¿Sabes? Sí, claro, sí, totalmente. Cuéntanos, después de que tuviste, o sea, ya te quitaste los medicamentos, tuviste las terapias alternativas, te decían que la geometría sagrada, sí, no, pero No, ahora... geometría sagrada todavía no llega. A ver, cuéntame. Me quitan los medicamentos. Yo siempre, antes de los medicamentos, de joven, ahora sí que de joven, Eh, siempre, que se- Huberto. de puberto, siempre que yo sentía a la gente, o sea, yo siempre tuve una infancia y una juventud siendo un poco reservado, difícil de acceder, sin abrirme mucho con la gente, siempre mantuve, bueno, durante muchos años mantuve un escudo porque yo sentía las emociones de la gente, pero normalmente me conecté siempre con emociones bajas, tristezas, enojos, depresiones, angustias, y algunas nunca, a veces ni siquiera identificaba que no eran mías, entonces de pronto podía pasar deprimido sin razón 2 semanas, o de repente enojado sin razón, o sin razón yo me bloqueaba. Eso fue antes de todo eso. Después de esta etapa, bueno, budismo, esta etapa con medicamentos, sin sentir nada, súper desconectado. Ya que me quito todo eso, es como que los 3 años que estuve tomando cosas y demás, ahora sí que fue como, ahora sí ahí te va todo de golpe. Empecé a sentir por primera vez la felicidad de la gente, euforia, alegría, y eso es, ay, esto que era tan feo es hermoso también porque puedo sentir lo bonito de la gente, y empecé a hacerme consciente de cuando estoy sintiendo a la gente y cuando no soy yo, y fue mucho más fácil al sentir cosas bonitas, porque siempre que yo llegué a sentir eran cosas así, ay, ahora esto, estoy feliz y no sé por qué, llorar de felicidad. Entonces empecé a conectarme con cosas hermosas. Y a raíz de que me empecé a conectar con todo eso y a notar, me quedó muy claro el tema de las vibraciones y las emociones. Tuve una racha de sentir demasiado y jalarle cualquier tipo de emoción, obviamente las negativas, no las podía controlar, no las podía controlar. O sea, esto ya fue iniciando pandemia. Cuando empezamos a iniciar pandemia empecé a sentir más y más y más, y yo quería estar cada vez con menos gente porque literal, no sé, iba a una fiesta o iba a un festival o llegaba gente a la casa y se me pegaban, ahora sí que se me pegaban todas las emociones y Te cosas. drenaba. Más que me drenarme, yo absorbía todas las emociones, como que yo los limpiaba, pero las absorbía y me pasaba, no sé, vomitaba de 20 a 40 veces a la semana, porque era la única forma que yo conocí en ese entonces para sacar todo lo que no era mío. Pero bueno, era súper desgastante. Claro, ¿no? O sea, estoy así con la boca abierta de cómo lo manejabas, o sea... Súper desgastante, o sea, era al nivel de, bueno, cuando recién empezó pandemia, que se sentía una energía súper triste en las calles, que estaba todo cerrado. Me acuerdo, ¿no? Una vez salí con mi perro, con Lobito, a pasearlo, y una señora se acerca y me dice, ¿lo puedo acariciar? Yo, sí. Y me dice, es que hace 2 semanas me robaron a mi perro. Y ¡fum! Me pasa toda su tristeza, su emoción. Yo sabía que no era mía, y ya me quiero ir, ya me voy, me meto a mi casa, y literal, fue tan fuerte que estuve yo berreando en el piso 2 semanas. Digo, 2 semanas, 2 horas. Imagínate, 2 semanas, No, 2 horas. no. Entonces, empecé a sentir cosas muy fuertes y empecé a tener, yo no sabía que yo canalizaba. Siempre toda mi vida me llegaba información de manera extraña.
típico, o sea, desde lo típico de nunca estudiar y me fuera muy bien en los exámenes, o de saber cosas y estar en lo correcto sin haber estudiado o leído nada del tema, pero nunca hice conciencia de que era ni siquiera sabía o entendía que era canalizar. Claro. Empecé a canalizar entidades, empezaron a presentar, empezaron a presentarse entidades que yo veía, ay, parece como una ballena energética, porque así se sentía en lo grande, y es medio verde y no sé qué, y luego caí en cuenta de, ay, estos son los famosos ángeles de mi abuelita. Ajá. Ajá. Entonces empecé a leer cosas y conforme leía me conectaba con nuevas cosas y empecé a tener visiones. Me acuerdo y esto primero fue sin fiesta, literal en mi cama, en mi cama antes de dormir, ni siquiera dormido, empecé a tener visiones, alguien se presentó y a tener visiones como de geometría, cosas, luego en fiesta, luego en cualquier momento se presentaban. Y yo decía, ay, bueno, estas como figuras, no sé qué, yo ni sabía que era geometría sagrada. Porque aparte en las fiestas o en los festivales, sobre todo de música electrónica, hay mucho estímulo visual, ¿no? Sí, y literal empecé a tener visiones y hubo una que se me quedó, y yo, bueno, porque hubo un lapso de visiones así muy, muy fuerte y me encanta el arte. Me digo, bueno, aquí ves mi pared, no cabe un cuadro más. Y si veas la pared que tengo aquí enfrente, bueno, peor tantito. Pero me encanta el arte, entonces me encuentro después de estos días, me encuentro un cuadro de un artista que había empezado a seguir de Los Ángeles y lo compré porque me gustó, porque tenía la figurita que yo vi y yo, ay, qué padre. Y justo, bueno, él tiene el cubo de Metatron y todo. Claro. Ya después supe en una canalización que eso se llamaba cubo de Metatron y todo eso. Y yo, qué padre. A la par empecé a buscar cosas para resolver el problema, para manejar de mejor forma mi energía, o más bien la energía que absorbo, pues porque no estaba, o sea, no estaba padre estar vomitando tanto, o sea, la parte del vómito era la que no me gustaba. Claro, pues es que es, como dices, súper desgastante para tu cuerpo físico. Sí, me acuerdo que el último EDC antes de pandemia, justo fue el 20 y tantos de febrero y la pandemia se declaró el 13 de marzo del 2020. Ese último EDC, primer día, todo bien, no sé qué. Obviamente, al estar en ese mood muy receptivo y después de un día de fiesta, en el segundo día de EDC, llegamos y recién llegamos, pum, algo se me trepó, algo pasó, no sé qué, no estoy entendiendo. Y literal pasé 3 horas en un arbolito vomitando. Pero eso que estás sacando energía. Y yo sin saber cómo poderlo sacar, ¿no? Claro. Porque todo el mundo dice, ay, protégete, ay, bloqueate, ay, sí, bueno. Sí, padre, ¿cómo? ¿Eso qué significa? Ajá. No, dime cómo. Sí. ¿No? Pero bueno, entonces era muy incómodo y entonces empecé a buscar cosas y empecé a estudiar primero cosas para trabajo energético, con el objetivo de trabajarlo en mí, y aprendí cosas muy padres, y después sin quererlo, donde empecé a estudiar eso, me metí a un curso de 3 años donde todas las modalidades energéticas, terapia, sanación, canalización, etcétera, son a través de geometría sagrada o con el uso de geometría sagrada, que justo era lo que yo había visto. O sea, fue como, ay, qué chingón. Y a la par empecé a seguir también a Matías de Stefano. Sí. ¿Lo ubicas? Perfecto, bueno, sí. Hice su programa o sea, lo seguí con todo el Yo Soy, ahí todos los días, las activaciones, como un año de todo eso. Me fui en marzo a Egipto, ahí con ellos. Sí, con el grupo. Y de hecho ahorita voy en febrero otra vez a Egipto. Que ahí aprendí otras cosas porque donde me metí a estudiar te enseña como usos prácticos de geometría sagrada, terapias, muchas cosas. También te enseñan algo que parece una bobería, pero es muy interesante, es a ponerle pies y cabeza y palabra a las cosas. A ver, esto es canalizar. Oye, esto es empatía. Y aprendes que, bueno, así como puedes ser empático y sentir las emociones bajas, también puedes sentir las emociones altas. Y no solo ahí, también puedes sentir sus habilidades, también puedes sentir muchas cosas. Entonces, bueno, o canalizar esto, bueno, no, esto es esto, puedes hacerlo esto. Bueno, entonces a conocer un poquito más de todo eso y al ponerle palabras entiendes
que no todo es, sintió las cosas, no, porque sintió las cosas es un universo de cosas, a ver cómo, hay quien las siente con el tacto, hay quien las puede ver con la mente, hay quien las ve con los ojos. Las Entonces, habilidades psíquicas son muchas, no es sí, solamente... Sí, sí, entonces sí. fue como entender y eso, bueno, me hizo la vida y ahora... obviamente regresé, ya no volví a vomitar, ya nada, todo poca madre, y seguí estudiando con ellos, eh, seguí con este programa de Matías, que estuvo ya no me acuerdo, hasta julio del año pasado, porque fue como un año de julio a julio. Sí. Y aunque ahorita ya no ha habido cosas, él sigue haciendo el trabajo y organizando ese trabajo planetario en Y Egipto. Y bueno, ahorita él está haciendo algo con los chakras del planeta, ¿no? Algo así. justo todo ese trabajo era para activar los chakras del planeta. Uh-huh. Y de lo que yo fui a hacer en marzo, digamos que justo en marzo fue el grupo para sembrar las semillas de la información que tenía que llegar al planeta, y ahora en febrero es ahora sí que cosechar la información, sacarla, pero en marzo éramos 144 personas, ahora en febrero van a ser, no sé, creo que 5,000 o no sé cuántas. No manches. Ajá. Pero eso es como parte, lo veo como parte de seguir aprendiendo, seguir conectándome, seguir todo. Y justo eso es un poquito, está conectado con lo que les dije al principio de que Júpiter en Piscis tiene una participación importante este año. Este año, 2022, la mayor parte de este año, Júpiter está en Piscis. Y si hablamos, todo lo que hemos estado platicando es crecimiento, expansión, bonanza, ¿no? Buenaventura, fortuna. Y lo conectamos con la energía de Piscis, que la energía de Piscis justo habla de la sensibilidad, de la empatía, de la conexión, de la espiritualidad. ¿Qué crees que está creciendo en el mundo? Exactamente eso. Por eso no, o sea, es como, wow, claro que creció exponencialmente el impacto que esto genera y el impacto que esto crea, y por eso hace un año y medio eran, ¿cuántas me dijiste? ¿150 personas? Sí. Y ahora son 5,000. Sí, no, va creciendo, y la verdad, algo que creo que también tiene que ver con esta era de Acuario, que es quitar ya todo lo oculto y todas las cosas que ven. Yo lo he visto desde que empezó en pandemia. Yo antes jamás me había atrevido a contar mi mundo interior a nadie. Que si veo, que si siento, que si me dicen, que si hice, que si no sé qué. Y ahora hubo un momento de, ¿por qué no? Es mi vida, es mi mundo, así lo veo yo, y no tengo reparo en poderlo platicar. Ahora sí que sin caer tampoco en el fanatismo, en qué sentido de, este es mi mundo interior, es mi verdad, tú puedes tener la tuya, yo respeto la tuya, pero esta es la mía. Claro. Obviamente de esa manera es donde más gente de pronto se interesa, pero yo sí veo que hay tanta gente que tiene tantas dudas, tantas cosas, y no hay esa plática para compartir experiencias y eso. Y algo que he visto, y eso lo he visto en los grupos de estudio que he tenido con amigos, con todo eso, es en el tema espiritual, por el cual ahora va a haber más cosas y por el cual siento que tantos años estuvimos limitados, yo creo que siempre estaba la creencia de yo sé esto y soy dueño de mi información, de mis trucos, de mis secretos, de mis todos, no lo comparto, como si te lo fueran a quitar, como si te fueran a hacer menos. Y al contrario, cuando compartes el conocimiento, cuando compartes experiencias, es como si se multiplicara y se exponenciara, incluso te haces más fuerte. Y eso para mí ha sido un shock verlo y descubrirlo, y es como si se va despertando esta red, vas conectando, y si antes podías hacer algo de potencia 10, ahora puedes potencia 20. Sí, y eso totalmente es súper energía Júpiter. O sea, Júpiter es religión, filosofía, crecimiento, y es eso, es conectar con eso. Al momento en el que lo compartimos y lo decimos, totalmente es eso, o sea, se exponencia, y entonces va creciendo. Y esto que dices de cada uno tenemos nuestra verdad, pero ahora nos estamos atreviendo a decirla, también tiene que ver con lo que platicábamos en el episodio de Saturno. El despertar de conciencia colectivo y de espiritualidad ya no es masivamente, o sea, es masivamente, pero ocurre en procesos individuales, y en la medida en la que cada individuo comienza a compartir,
y se haga responsable de su propio proceso, es la medida también en la que otros individuos van a comenzar a despertar de forma individual, pero así se va a crear la colectividad de este despertar. Claro. Digo, está muy lindo. De hecho, algo que justo en Egipto nos compartió Matías, creo, es justo, venimos de una era de Piscis, donde obviamente en Piscis tienes el Mesías, tienes el Salvador, alguien te va a venir a salvar, esto, etcétera. Que justo... Pero aquí ya no es, aquí ya no se trata de un Salvador externo, se trata de ti, se trata de todos con el potencial. Sí, y justo, por ejemplo, esto que dices de la era de Piscis, pues no es casualidad que la era de Piscis está de alguna forma representada y tiene todo que ver con Cristo y con Jesús y con este maestro que es como decían, pescador de hombres, o sea, ¿sabes? Como que él es quien viene, es una figura externa quien viene a decir más allá, y que al final lo que él enseñaba era pues que está dentro de nosotros, pero eso es lo que apenas estamos descubriendo. ¿Sabes? Pasó toda una era para que pudiéramos llegar a ese punto de introspectar de forma individual y pudiéramos encontrar la divinidad que vive en cada uno de nosotros y que entonces podamos conectar desde ese lugar. Sí, así es. Entonces ha sido muy interesante este inicio de año y el año pasó también. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, a ver, si por ejemplo termina de platicarme cómo funciona, porque me causa curiosidad, la terapia con geometría sagrada. Ok, digamos, si se hablara de geometría sagrada, digo, se podría hablar horas, años, y creo que no hay persona que pudiera estudiar la totalidad de lo que se puede hacer. Hay quien estudia la parte práctica, teórica, en cuanto a qué significan, qué representan. En la parte que yo estudié, y bueno, digo sigo estudiando porque nunca acabas de estudiar, es en las aplicaciones prácticas donde cada persona tiene su propia geometría, eres tu propia geometría, pero no solo hay diferentes geometrías que son llaves para acceder a diferentes niveles de conciencia, para niveles energéticos. Digamos, hay personas con diferentes dones de manera natural, pero si tú no tuvieras el don, hay configuración de diferentes geometrías que te pueden dar acceso a ese don. Hay quien a lo mejor nunca ha canalizado o no de manera consciente, pero hay una geometría o una combinación de geometrías para canalizar. Hay diferentes geometrías que dependiendo de la posición, el cómo las uses, el todo eso, puedes abrir o acceder a entidades energéticas de sanación que digamos que en otras modalidades o en otras terapias pueden ser años de estudios o años de meditación. Por ejemplo, en la energía arcoíris, que de repente es una de la que habla el budismo. Es una energía muy poderosa con muchos atributos que poder acceder a ella a través de meditación puede implicar años de meditación. No es que no haya esfuerzo de este lado y no es que no haya trabajo, pero con el uso de geometría y diferentes modalidades puedes acceder a este tipo de energías o entidades. Acceder en temas de comunicación a otros planos, para ponerte en contacto con maestros, guías, maestros ascendidos. Ahora sí que los famosos ángeles, que me dan mucha risa porque para mí nunca negué su existencia, pero para mí nunca fue un tema relevante en mi vida, porque yo decía, ya, en el catolicismo hay tanto ángel que como, o sea, no entiendo. Más de, y ni hay tantos en el catolicismo, pero... No entiendo, o sea, no entiendo de qué me están hablando, nunca lo vi como algo, y cuando fue, ya entendí, estos son los ángeles. Entonces son diferentes entidades o seres que custodian o cuidan las diferentes cosas que puedes hacer en el universo. Puedes, digamos, en temas de abundancia, hay geometrías para poder entrar en un estado meditativo en el que, como la sanación cuántica, que puedas acceder a la versión tuya que ya superó el miedo a, no sé, las arañas, o la versión tuya que no tiene temas de abundancia. Entonces también te ayuda a meterte en temas de sanación cuántica y cosas. Y no es que sea un camino mejor o peor, simplemente es un camino diferente porque hay muchas formas de llegar a lo mismo. No es que haya otras modalidades que no, solamente es uno
uno que usa como herramienta geometría sagrada, hay otros que usan hipnosis, hay otros que usan meditar, etcétera. Y cada quien va descubriendo ahora sí que lo que tú haces. Yo en lo personal, con lo que me conecto siempre, y eso lo descubrí después que fue por mi tema de canalizar, me conecto con los guías de las personas, porque a ver, ¿quién soy yo para saber qué necesitas tú, ¿no? Entonces digamos que si me siento contigo a hacer una terapia, no es que yo ya sé qué necesita Carlos, no, yo quién soy para saber qué necesitas, porque aunque puedo verte físicamente y puedo percibir ciertas necesidades o cosas y todo eso, pues uno no es nadie para adivinar, o sea, es demasiada información que tendrías que estudiar de cada sujeto. Lo que yo hago es conectarme o canalizar a los guías y ahora sí que hagan lo suyo. Entonces me presto de vehículo. Sí, los guías te van diciendo. Sí, o haciendo. Total. Porque también dependiendo. Entonces son cosas lindas y bueno, sirve mucho justo ahorita pensando en lo de Júpiter, siempre enfoco digo yo de manera personal en lo que sea positivo también para el propósito de las personas, porque también super Júpiter. ¿qué tal? Júpiter es optimismo. Porque no, digo, ¿qué tal que alguien quiere que le quites el dolor de cabeza, pero ¿qué tal que necesites el dolor de cabeza? Entonces es también cuidar siempre los parámetros de no interferir con nada que sea parte de la evolución de la persona. Totalmente, eso es ser responsable con la información que te llega, con lo que estás percibiendo, etcétera. Y creo que yo también cuido mucho eso en las sesiones porque, como tú dices, pues al final no somos nadie para nada, o no, como para estar adivinando, decir sí haz o no haz, ¿no? Entonces, totalmente coincido contigo y con lo que dices. Rodrigo, vamos a terminar y vamos como ya para cerrar. Me gustaría que me platicaras, bueno, dos cosas. Uno, si esta conversación te abrió un poquito respecto a cómo sí se ve la energía de Júpiter en tu vida y que los demás perciben con facilidad y tú no tanto. Y la otra es, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde te encuentran? La primera pregunta, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy padre platicar contigo. Y bueno, la primera pregunta, definitivamente hay cosas que yo no había relacionado. Y como dices, a mí me encanta la astrología. No la estudio de manera profesional. De repente leo o cuando me topo con algo específico me gusta leer el porqué y demás, pero de ahí no paso, ¿no? Tengo buena percepción para esos temas, pero no de manera ni profesional ni nunca me he metido de lleno. Pero efectivamente para mí la energía de Júpiter justo yo no la veía, o sea yo no la veía porque claro. Sí, me la puedes platicar, es tan fácil para ti o la puedo leer, pero sí estoy entendiendo, ahorita platicar contigo me veo de las diferentes etapas de mi vida donde de pronto estuvo la energía ahora sí que baja, cómo se veía y recuerdo cómo se sentía y cómo se siente en alta, y definitivamente me queda clarísimo el cómo siempre ha estado presente muy fuerte en mí, ya sea en alta o en baja. Siempre. Y sobre entrar en contacto conmigo, ya sea mi celular o mi Instagram, cualquiera de los dos está perfecto. Tu Instagram lo vamos a dejar en la descripción del podcast y pues te etiquetamos en nuestro Instagram también cuando salga este podcast. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Fue una conversación muy rica. Me gustó mucho conversar contigo. Gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Hey. El VIP Astral.